Buenas noches, estáis entrando al otro lado. Este jueves hablamos de fantasmas. Vamos a hacer un recorrido por la ciudad de Roma, acercándonos a aquellos lugares de leyenda donde se supone habitan espíritus desencarnados. Y para ello vamos a contar con una guía de lujo. Se trata de Paloma Gómez Borrero, periodista y gran conocedora de los misterios que encierra esta mítica ciudad. Junto a ella estaremos los miembros del equipo de Al Otro Lado, en el control técnico nuestro compañero Ismael, y aquí a los micrófonos José Luis Tajada. Buenas noches, José Luis. Hola, muy buenas noches. Y la que os habla, Gemma Moreno. De momento os ofrecemos una breve reseña sobre el tema central de la entrevista a los fantasmas de Roma y enseguida comenzamos. Desde que el mundo es mundo, se ha creído en la presencia de seres del más allá, que por motivos a menudo desconocidos, deciden regresar a la Tierra, unos de manera sistemática y casi permanente, y otros de forma esporádica, en circunstancias específicas o extraordinarias. De todas las ciudades del mundo, posiblemente Roma sea una de las que mayor número de leyendas, tradiciones y testigos tenga sobre fenómenos relacionados con la aparición de espectros. La grandiosidad de la ciudad, los monumentos, los palacios cargados de historia, los jardines y las villas patricias se prestan a acoger a estos fantasmas que los romanos, acostumbrados desde la época de Rómulo y Remo, consideran simples ciudadanos. Nerón, Juan Borgia, Beatriz Cenci, Constanza de Cupis, el Papa Pío X, son los nombres propios de tan solo una pequeña parte de los moradores de las tinieblas de la ciudad de Roma. Pero ¿cuál es su historia? ¿Realmente existen o se trata solo de superstición popular? Bueno, pues con esa breve introducción que nos has ofrecido, José Luis, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal la semana? Bien, aunque estoy un poquito, no sé si notan en la voz, un poquito acatarrado, un catarro de estos de invierno que uno no acaba de soltar y que ya me está aburriendo. Así estamos todos un poquito también. Decía que con esa breve introducción que os hemos ofrecido, pues comenzamos Al Otro Lado de hoy. Ya tenemos al otro lado del teléfono, creo, a Paloma Gómez Borrero, que va a ser esa guía excepcional por esas leyendas y misterios mágicos de Roma, por los fantasmas de Roma. Paloma, buenas noches, ¿estás ahí ya? Muy buenas noches. Sí, acabo de llegar de Roma, precisamente. Eso le quería yo comentar a nuestros oyentes, que el tenerte esta noche con nosotros es un verdadero lujo, precisamente por eso, porque acabas de llegar ahora mismito de Roma y lo primero que has hecho nada más bajarte del avión ha sido coger el teléfono, ¿no? Pues sí, espero que funcione bien porque es un móvil. Ajá. Y porque no me ha dado tiempo ni a llegar, no digo ya a casa, pero ni a la puerta de Alcalá. Madre mía, te agradecemos muchísimo pues que estés ahí y esperamos que el teléfono funcione. De todas maneras, si se corta tampoco hay problema, habrán sido los fantasmas, ¿no? Pues mira, yo no diría que no. Cuéntanos, Paloma, porque el programa de hoy está basado pues en un libro que tú publicaste en su día, que se titula precisamente Los fantasmas de Roma. Sí. Y yo lo primero que te quería preguntar es si realmente hay tantísimos fantasmas en Roma como para tener documentación para un libro entero. Sí, yo creo que hay muchos más de los que yo he colocado en el libro, porque lo mío ha sido una investigación total, muy profunda, preguntando a todo el día. Era ya como una manía. Veía a una persona y decía, ¿tienes un fantasma? ¿Sabes de algún fantasma? Y al final, después de terminar el libro, como corrí tanto la voz de los fantasmas, hubiera podido escribir casi otro. Oye, pues no lo dudes. La verdad es que en Roma es una ciudad donde si nos gusta estar a los que vivimos, porque es una ciudad maravillosa, con ese cielo, con ese encanto, con esos monumentos, les encanta a los gatos. Los gatos son famosos en Roma. Creo que no hay una ciudad donde haya tanto gato y tan feliz, que duermen al sol allí en las ruinas de Cicerón, en el Largo Argentina, o se van al Foro Romano. Sí. Y tanto que hay incluso gataras, se llaman gataras, y gataros son la gente que les quiere a estos gatos completamente anónimos, absolutamente salvajes, y les llevan de comer y les llevan de beber pues leche y todo. Y estos gataros ¿Sí? y gataras
pues se conocen perfectamente a su gato, que se acerca a ellos, tal. ¿Y sabes quién era una gatara? Que yo creo que su espíritu todavía está por ese largo Argentina, que iba todos los días a darles de comer y a darles de beber a los gatos. ¿Quién? Ana Magnani. ¿Ah, sí? Ana Magnani era una famosa gatara romana, o sea, le encantaba, adoraba a los gatos y todos los días salía de su palacio, que estaba ahí a 2 pasos de Largo Argentina, es en pleno corazón de Roma, y llevaba su comidita a los gatos de Largo Argentina, que ya la conocían y que se acercaban a ella sabiendo perfectamente que era amiga de ellos. Yo supongo que también soy un poco gatara, porque aquí ¿Tú en también eres de las Albacete... que llevas de comer a Sí. los gatos? Doy fe de ello, es una apasionada de los gatos, vamos. Es que son unos animales mágicos que además se adaptan muy bien al tema que vamos a hablar esta además noche. es mágicos. Sí. En Egipto, en el antiguo Egipto, los gatos se momificaban y todo, y se les adoraba y eran considerados casi como dioses. Bueno, de hecho, cuando nacía un niño en el antiguo Egipto se le asignaba inmediatamente un gato para que le protegiese a lo largo de su vida, o sea que se le tenía Yo creo como que dioses. indudablemente si les miras los ojos, Sí. Algo tienen no digo de extraterrestre, pero sí de algo, no sé, como mágico, de verdad, como tú has dicho. Son misteriosos, la verdad es que son animales que incitan al misterio. Tienen una inteligencia que se nos escapa. Sí, tiene una forma de moverse y de mirar que la verdad por lo menos es inquietante. Paloma, vamos a empezar ese recorrido que nos hemos propuesto hacer hoy por las diferentes zonas de Roma donde pues existen leyendas de fantasmas o existen fantasmas en sí mismos. Si te parece, vamos a empezar por pues quizá una de las zonas donde más fantasmas, más espectros haya. La Vía Apia. Cuéntanos algo sobre esa zona. La Vía Apia, pues desde la época de los romanos, desde el momento que el cónsul Apio la creó para llegar hasta Nápoles, pues pasó a ser como un lugar donde enterrar a los muertos de los más ilustres, porque ahí están familias verdaderamente de la época romana como los Cota y otras muchas familias romanas, y por eso también los cristianos elegían aquel lugar para reunirse cuando se tenían que ver los primeros cristianos, porque para los romanos eran lugares sagrados, porque estaban allí sus muertos. Allí también pues fueron crucificados en la rebelión de los esclavos, Espartaco y todos aquellos soldados que se rebelaron con él, todos aquellos esclavos, la mayoría de ellos soldados de otros lugares que vinieron al imperio pues esclavizados por los emperadores. Y yo creo que todos estos espíritus van por la Apia Antica de noche y se escuchan. Si hay una amiga mía que tiene una casa ahí en el Apia Antica, una de las poquísimas que puede vivir y tiene la suerte de vivir en el Apia Antica, entre otras la Gina Lollobrigida también tiene esa suerte, y Franco Cefirelli, pero hay muy poquita gente que vive allí, porque no se construye. Mi amiga dice, que hay noches de luna en las que ella oye como lamentos en esa parte donde fueron crucificados todo Espartaco y sus hombres. La verdad que no es para menos, porque 6.000 personas sufriendo y dejando algún tipo de remanencia, ¿no? Sí, además yo recuerdo cuando hablamos sobre fantasmas e investigaciones que tuvimos al padre José María Pilón, y una de las cosas que nos comentaba era precisamente esa, ¿no? Que los lugares donde había habido muchísimo sufrimiento precisamente quedaban impregnados. Cuanto más si son 6.000 personas de las que estamos hablando y unas circunstancias tan trágicas. Y aunque sea un espacio abierto, ¿no? Sí, y luego además, aparte de eso, todas esas tumbas que probablemente algunos de los que están enterrados pues habrán sido, ya es tener imaginación, porque claro, nosotros no podemos tener detalles de eso, ni hay documentos, pero cuántos seguramente han tenido una muerte violenta. Por ejemplo, hay una chica enterrada en esa parte del Apia, que dicen que era la hija de Cicerón. La cosa más extraña es que cuando abrieron la tumba tenía una luz encendida. ¿Dentro de la tumba? Dentro de la tumba. Y dicen que era la misma luz por también en tumbas de los persas, que era como, no sé, como energía atómica, que entonces se había descubierto, no sería atómica, sería otro tipo de energía, pero que habían conseguido tener esa luz siempre encendida. Y por lo visto es que esta mujer guapísima, era muy jovencita, el marido la adoraba, se le murió, y ella tenía terror a la oscuridad. Y entonces el marido logró, por amor, que alguien descubriera cómo tener siempre una luz encendida para que ella nunca tuviera miedo ni en el más allá.
que La verdad es que una historia preciosa. Una historia preciosa. Igual. ¿Te ha gustado, verdad? Sí, hay muchísimas historias de ese tipo dentro del libro que a mí personalmente me han emocionado y que iremos a lo largo del programa desentrañando. A mí lo que me ha llamado muchísimo la atención cuando uno se pone a mirar el libro es que realmente no se trata de un libro de fantasmas como las que las personas a las que nos gusta la parapsicología estamos acostumbrados a leer, porque es un libro que rezuma historia por todos lados y rezuma sobre todo una humanidad terrible. Bueno, muchas gracias. No, es verdad. No, es verdad, No, yo lo que he pretendido es llevarte por Roma a lo largo de la historia, de la auténtica historia, porque casi todos los personajes que yo hablo de que son espíritus, pues han vivido de verdad un momento histórico, como Nerón, como su madre, como Cagliostro, o sea, personajes históricos auténticos que han vivido en Roma en una época, y yo les vuelvo a traer a esta, pero metidos en su momento. Sí, en su forma de fantasma, ¿no? Sí, ahí está. Pero no en su momento histórico. Sí, claro. O sea, paso de la Roma de los Césares hasta nuestros días, pasando por la Edad Media, por el Renacimiento, en fin, trato de seguir la historia, pero siempre de mano de fantasmas. Ajá. Ya que lo has mencionado y dentro de esa Roma clásica... A mí es que es una de las partes del libro que me ha dejado entusiasmado. Sí, siempre me ha gustado muchísimo la imagen de Nerón, porque la tenemos todos a través de las películas pues como una persona bastante especial, entre comillas. Pero lo que uno no se puede imaginar es que después de tantos años, incluso en la Edad Media, se le seguía teniendo y se seguía intentando que se quedase donde estaba. Sí, no, es más, el Papa, y está aprobado, quiso en aquella iglesia donde es el punto donde se había enterrado Nerón y había un árbol lleno de cuervos que había nacido precisamente para echar aquellos cuervos y aquel árbol que todos estaban convencidos que era maléfico como era su emperador, pues se construyó una de las iglesias de la Piazza del Popolo, una de las más bonitas de Roma, y se hizo pues el exorcismo, el Papa vino y está dedicada a Santa María del Pueblo, y a ese pueblo que tenía tanto miedo de Nerón, y parece ser que cuando se construye la iglesia el árbol naturalmente lo cortan y todos aquellos cuervos salen garnando y volando, llenando casi el cielo de Roma de oscuridad, de tantos como eran. Sí, una señal indudable de algún tipo de arte extraña y maleficio. De todas maneras, en esa propia iglesia, en la cúpula, hay, según lo que hemos encontrado nosotros, hay unos relieves que recuerdan precisamente Sí, recuerdan al árbol con los pájaros. En fin, no es que está inventado la historia de la Santa María del Popolo y la idea de que allí estaba enterrado el emperador. O sea que sí, Nerón es uno de los fantasmas de Roma. Hay incluso tantos fantasmas en Roma que se pensó, y yo creo que se hará, aparte que se hizo una película maravillosa que la protagonizó Marcello Mastroianni y Eduardo de Filippo, era muy bonita, Los fantasmas de Roma se llamaba. Es que están pensando en hacer un sello con los fantasmas de Roma. Ah, pues es buena idea. Sí, la verdad es que sí. Es buena idea. De momento no lo han hecho, pero vamos, está en estudio. Pues nada, cuando lo saquen, seremos los primeros en comprarlos. Será la vez que yo empiece a contestar cartas para poner ese sello. ¿Qué pasa, que no contestas muchas? La verdad es que no tengo tiempo. Tengo remordimientos solo. A mí me llegan muchas cartas y gente que me pide cosas o que me pregunta cosas, y yo cuando recibo la carta estoy deseando contestarles, pero es que me falta tiempo, de verdad. Mira, para eso la verdad que Internet ha sido muy buen invento. Sí, pero yo tengo una Olivetti 22. Ah, pues tienes que modernizarte. Esa nunca falla. Ya lo sé. Tengo que también encontrar tiempo para 15 días de estudio. Oye, Paloma, una pregunta que yo creo que es necesaria, sobre todo para aquellas personas pues que sea la primera vez que oyen hablar de fantasmas. ¿Nos puedes explicar, según tu punto de vista quizá, pues si existe alguna diferencia entre los fantasmas como tales y los espectros o los fenómenos poltergeist? ¿Qué diferencia podemos encontrar? Lo digo porque a lo largo de la noche hablaremos, por ejemplo, de casos poltergeist y vamos a dejar zanjada la diferencia para esas personas. Bueno, yo te voy a decir que no soy una gran experta. No, pero según tu opinión. O sea, mi opinión, el espíritu, el fantasma, no es malo, no es nunca te hará daño. Muchas veces es esa persona a la que tú quieres o esa persona a la que tú admiras que en el fondo se ha quedado contigo
o bien a lo largo de las casas donde ha estado ella o él, sigue viviendo porque sigue unido a ese lugar. Entonces, no tienes que tener miedo. Decía San Agustín, los muertos son seres invisibles, pero no seres ausentes. Ujú. Y yo, en cambio, creo que puede haber espectros que se te aparezcan de esa manera, si es que se aparecen como espectros, es decir, como seres que ya están muertos y que las ves con todo el horror de la muerte, ¿no? Ujú. Al menos yo tengo esa idea, ¿no? Yo el Sí. fantasma no tengo miedo, del espectro quizás sí tendría. Sí, me parece que fantasmas más bien, pues sí, El esa... fantasma es una ilusión Ujú. de alguien que en el fondo querrías volver a encontrarte o Ujú. volver a vivir parte de su vida. Bueno, pues esa diferenciación de momento clara y en No, los pero fenómenos... es muy personal. No, Ahora pero supongo que nos yo- queda yo- clara, yo por lo, estoy- nos queda clara por lo menos Yo estoy de para acuerdo, seguir hablando del creo que es tema. una definición bastante acertada Sí. de la diferencia que existe, ¿no? Parece que el fantasma está más ligado realmente, parece que incluso a veces forma parte del propio escenario, de la propia situación, que para mí es lo que lo hace realmente bello, ¿no? Yo creo que hay personas que nosotros hemos querido mucho y que tú sientes su presencia a tu lado, incluso te diriges a ellos con cariño, con el deseo de que te protejan, estén contigo. No, yo creo que el fantasma es la ilusión muchas veces de algo querido. Ujú. Otras veces no son tan queridos, pero daño nunca te harán. No, eso seguro, eso seguro. Muchísimas veces la gente nos pregunta, bueno, pero a mí es que eso me da mucho miedo. No da miedo, ¿por qué? Da susto. Tenemos miedo, no, yo pienso que tenemos miedo a lo desconocido, pero si pensamos un poquito, leemos, nos documentamos y sobre todo pensamos, porque lógicamente la respuesta hoy por hoy todavía no existe, pero si nos ponemos a reflexionar y empezamos a conocer un poquito ese mundo, pues ese miedo irracional que sentimos o podemos sentir al principio se Yo nos quita. sinceramente creo que hay que tener mucho más miedo de los De los vivos, fantasmones. sí, de los fantasmones, eso. No, además es cierto. Lo que pasa es que muchas veces lo que realmente da miedo es la historia que se esconde detrás de estos fantasmas. Porque yo, por ejemplo, tengo el libro aquí encima de la mesa y estaba leyendo antes de entrar en el estudio toda la historia que rodea a esa zona del muro torto Ah, sí. o muro torcido, porque es realmente espeluznante. Aquello era... Bueno, allá han sido enterrados gente que ha muerto o suicidas o gente que murieron, guillotinados, que eran considerados como traidores. Siempre muertes muy dramáticas, muertes trágicas, muertes de gente que tiene que tener por fuerza una vida como la tuvo en final de su vida atormentada, la tiene que tener en el más allá también. Ujú. Hay sin embargo una anécdota dentro de esos fantasmas que se aparecen en la zona del muro torto, y es que algunos romanos, según parece, algunos romanos que los han encontrado, les han dicho estos fantasmas los números de la lotería. ¿Puede ser? Sí, lo dicen algunos. Bueno, en Italia se cree mucho en que un sueño, un fantasma, te puede dar un número que te toque, no tanto ya la lotería, que también puede ser, cuanto un juego que se llama el loto. Ah, ¿y cómo funciona? Nena Loto. Bueno, no digamos los napolitanos, que interpretan todos los sueños y todo lo que tú le digas de fantasma, de lo que sea. Por ejemplo, yo tengo una prima que ganó muchísimo dinero porque había soñado que su padre se le aparecía, había muerto, claro está, y le decía una serie de cosas. Y entonces dijo, fíjese, se fue a jugárselo al padre. Sí. Y le dijeron donde tenía que darle el papelillo, ¿no?, con el número. Dígame, ¿y su padre estaba asomado a la ventana o la ventana estaba cerrada? Pues no, estaba abierta. Bueno, pues entonces ventana abierta es el número 44. Muerto que habla es el número 72. No, 72. ¿Y le decía algo? Sí, me dijo que tendiera la ropa. O sea, ropa tendida, el número 32. ¿Y dónde estaba su padre? ¿En Nápoles o en Roma? No, yo creo que estaba en Roma. Pues entonces juéguelo en la rueda de Roma. Madre Y le mía. tocó. ¿Y le tocó? ¿De verdad? Pero Madre sí, mía. pero eso es un caso. A mí yo sí lo sé porque es una prima de mi marido, ¿eh? Sí. Y desde luego ya todos tienen su número. Por ejemplo, piernas de mujer
Es el 77, ya sabes, si sueñas piernas de mujer, te tienes que jugar el número 77. Lo tomaremos en cuenta. Es una tradición bonita, ¿no? Sí, por lo menos curiosa. Hay otra zona también donde hay un fantasma también con su anécdota, porque no es un fantasma convencional, es un fantasma, tú lo denominas asustado. Me refiero a que se encuentra en la zona de San Pietro in Vincoli. Ah, sí, bueno, el pobrecito hijo del Papa Borja. Sí. Sí, Juan Borja. Es que Su hermano César, que era una mala bestia, porque César Borja sería un gran guerrero, pero era de verdad, era un cruel y tremendo y tal, pues lo primero que hizo fue cargarse a su hermano Juan, y el pobre cada vez que está por allí piensa que su hermano César puede volver y por lo visto huye corriendo, y dicen que es el pobre fantasma de Juan Borja, Giovanni Borja, que huye. O sea, que cuando se le encuentra uno, en lugar de tener miedo uno ante él... que se escapa por si eres César. La verdad que es una anécdota y pues casi tan cómica como otra que mencionas en el libro y que a mí por lo menos me parece muy original, la que se refiere a Benvenuto Cellini y el Coliseo y todo esto. Ah, pues ese sí que en la Edad Media había pocos fantasmas, no sé por qué. Entonces, como había decían espíritus dentro del Coliseo, pues, esa cuéntala tú. No, Paloma, la tienes que contar tú. Cuéntala. Pues había que echar unos olores así un poco bastante especiales, de manera que así se fueran los vivos y los muertos, ¿no? Y entonces para tener mayores, para que fuera un olor de judía del barco de Ávila, pues se tomaron una de platos de judías, Benvenuto Cellini, y el otro que claro, no quedó un fantasma, ni un vivo, ni un muerto. Sin embargo, lo curioso del caso está en que las judías ya se utilizaban en tiempos antiguos de Roma como un conjuro antifantasma, ¿no? Y siempre ha sido la judía, por lo visto, tiene esos poderes. Habría que preguntárselo a los expertos. Yo recojo, en el libro lo que hago es recoger lo que me cuentan, lo que he tratado de almacenar, y lo que he tratado de descubrir. Aquí dice que cada año durante la fiesta pagana de los lemures, que es precisamente la equivalente a la nuestra de Todos los Santos, pues precisamente el cabeza de familia romano se llenaba la boca de judías, ¿no? Y iba escupiéndola por todos los rincones de la casa y diciendo, con estas alubias yo me redimo y redimo a los míos, id almas de nuestros antepasados. O sea, imaginad la escena, ¿no? Oye, ay, se nos ha cortado. Ya nos ha avisado Paloma de que quizá habría algún fantasma por aquí que pudiese cortarle esa comunicación telefónica. Hay que mencionarlo. Tener a Paloma ha sido un gran privilegio y también un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo, porque nosotros cuando contactamos con ella, aproximadamente a las 11 menos cuarto, estaba bajando del avión. O sea, la hemos pillado en plena escalinata del avión. No, y además hay que deciros a vosotros los oyentes que llevamos preparando este contacto pues desde hace más de 2 meses, porque Paloma es una persona muy ocupada, pero aún así pues creo que merece la pena que vosotros la escuchéis esta noche y por eso hemos trabajado para que esta noche esté aquí. Esperemos que ese fantasma nos permita recuperar la llamada. No, hay que tener en cuenta, y yo es una de las cosas que cuando se propuso la temática de esta noche, realmente pues me inquietó, ¿no? Es decir, una persona como Paloma, que ha estado tantísimos años trabajando como corresponsal, el poder contar con ella para hablar de un tema como este y haber publicado un libro como este, es algo realmente bastante extraño, ¿no? Bastante raro. Nos dice Ismael, nuestro compañero del control técnico, que hasta menos 20 aproximadamente, Paloma pues no va a poder estar con nosotros porque lo que está haciendo es en llegar a su casa. Ah, que puede estar hasta menos 20, perdona Ismael, vamos a ver, me estoy liando yo esta noche. Paloma, ¿estás ahí? Estoy aquí. Hola. El móvil está haciendo sus pinitos. Sus fantasmadas. Que me dice Ismael, nuestro técnico, que puedes estar con nosotros hasta menos 20. Sí, es que Perfecto. luego no puedo. Ahora sí que os digo que aparte de los fantasmas que podemos seguir cualquier otro día, a mí me encantaría tener otra tertulia con vosotros, sí. Ya con tranquilidad, más tranquila todavía, con un móvil, no con un móvil, con un fijo. Con un fijo tranquilamente, sí, bueno, podemos pensar cuando a ti te venga bien, pues tener otra tertulia sobre
sobre, por ejemplo, sobre el Vaticano en sí, que puede ser un tema interesante. Bueno, que tampoco es nada mal. No, está bastante bien. Pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a aprovechar, tenemos 10 minutillos. José. Hay una pregunta que te quería hacer, Paloma. Tú que eres una gran conocedora del carácter de los romanos, ¿cómo se toman estas apariciones fantasmales? ¿Cuál es el cariz que ellos toman ante este tipo de cosas? Porque en España, por ejemplo, como bien comentaba Gemma, hablar de fantasmas es hablar de miedo. ¿Allí cómo es? Pues allí con mucha filosofía. El fantasma forma parte, yo te hablo de Roma, y no digamos de Nápoles. O sea, forma parte de la ciudad, forma parte de la idiosincrasia del pueblo. O sea, Roma, tú sabes que hay fantasmas, te hablan de ellos. Es difícil que a lo mejor una persona que vive en una casa de una cierta época no te diga, noto los ruidos, hay alguien que me quiere decir algo, o bien llegas a algún lugar, a algún rincón, y hay algunos fantasmas que yo he descubierto, pero otros que son conocidísimos de todos. Por ejemplo, Beatriz Cenci, o Costanza de Cupis, o la princesa Doria Pamphili, Olimpia, la princesa Pamphili, en Plaza Navona, donde tiene su palacio, y la llamaban, era una mujer terrible de la época de Inocencio, el papa que pintó Velázquez, y era una mujer terrible, de lo más ambiciosa, de lo más déspota, tanto que el pueblo romano la llamaba la Pimpacha de Plaza Navona. Y esta Pimpacha, esta princesa Doria Pamphili, ávida, terrible, parece estar condenada a ir en un carro de fuego con todas las monedas que había conseguido robarle al papa, a su cuñado. Y entonces se cuenta la historia de un romano bastante borrachuzo que volvía a su casa cuando al pasar por el Tíber, una carroza con caballos negros pasó y le salpicó y le puso todo el traje manchado de barro y le cayó una moneda. Entonces el hombre lo contó lo de la carroza, contó una carroza extrañísima que no hacía ruido, a pesar de los caballos que iban a toda velocidad, y todos dijeron, bueno, como está de borracho, ya ha llegado al punto que vamos, ya ve hasta una carroza y ve hasta los caballos negros, pero él tenía el traje todo manchado de barro, y llevó una moneda que se le había caído, dijo él, de esa carroza, se había caído esa moneda, y la enseñó. Nadie la conocía, no sabía nadie que era esa moneda, la llevaba a un anticuario y era de la época de Inocencio, del Papa Inocencio. O sea, que encajaba. Que probablemente era la Pimpacha de Plaza Navona, que ávida y se llevaba su dinero en esa carroza de caballos negros, y cayó esa moneda para que supieran que seguía danzando por ahí, seguía acechando. Hablamos de una evidencia física que se queda ahí, ¿no? ¿Nos puedes comentar, Paloma, alguna otra evidencia que quede y que cualquier curioso y cualquier visitante que se acerque a Roma pueda observar de estos fantasmas? ¿Existe algo más? Bueno, en la Embajada de España, en Plaza de España, la Embajada ante la Santa Sede, está el fantasma de la Embajada, conocidísimo por todos, que es Fray Piccolo. Incluso en algunos libros de la Embajada se habla de este fraile que forma parte del palacio, y la embajadora actualmente, nuestra embajadora, que es una mujer guapísima y además con los pies en la tierra, ¿no? Sí. Y es Pilar de Arístegui, casada con Carlos Abella, nuestro embajador. Bueno, pues ella te cuenta muchísimas veces en algunas habitaciones que ella siente que está ahí Fray Piccolo, que de alguna manera esa puerta se cierra, o esa puerta que se ha quedado cerrada con llave de repente aparece abierta, o las ventanas, o sea, de alguna manera te hace sentir su presencia. Yo creo haberle visto. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, o sea, a mí no me dijo yo soy Fray Piccolo. Ya. Pero yo llegaba tarde a la embajada una noche a cenar y no sabía cuál era la puerta del ministro consejero, porque es un hall enorme con 4 o 5 puertas, y al darle a la luz vi un fraile, estaba en un rincón, y le dije, ¿sabe usted dónde vive el ministro consejero? Y me señaló una puerta, le di las gracias, llamé, le dije al fraile, ¿viene también usted a cenar? No me contestó, entré, conté la historia, digo, menos mal que estaba ese fraile ahí, que me ha dicho dónde vivíais, porque yo no sabía en cuál puerta era vuestra casa, ni dónde llamar. Y dice, pues si no hay nadie, si eres la última. Además en la embajada tienen control de la entrada, ¿no? De quienes suben y bajan. Y dice, y eres la última, ya todos están aquí, no ha entrado nadie. Digo, ¿cómo no? Hay un fraile. Llamaron al camarero, el camarero dijo que no había nadie. Yo le dije, pero ¿no ha visto usted que yo le decía
Sí, eso sí que lo he oído. Joder. ¿Y a quién, según usted? Pues nada, a nadie, porque es que no había nadie. Madre Y mía. entonces abrimos la puerta y efectivamente no había nadie, con lo cual fue la primera vez que yo oí, porque hace muchos años de esto, oí hablar de Fray Piccolo, porque dijeron, ¿has visto a Fray Piccolo? Bueno, ¿y cómo se siente una después de estar, bueno, pues buscando documentación sobre fantasmas, interesándose por el fenómeno, supongo, desde siempre, porque esto se lleva adentro, yo creo? A mí ¿Cómo se siempre me siente una? gustaron Claro. mucho todas las historias de espíritus, de fantasmas, así. Yo estoy convencida que tengo una amiga que tiene un espíritu en su casa que Sí. pide justicia. Pero que digo que te debes sentir contenta, ¿no? Buscándolo, se ha vuelto a cortar. Bueno, yo creo que no vamos a molestarla más, lo dejamos ahí, después incluso de habernos contado esa experiencia propia. Sí, la verdad es que siempre es... Llámala si eso, Ismael, para darle las gracias de nuestra parte y para invitarla a una próxima cita al otro lado. Lo único que vamos a intentar traerla aquí al estudio. Haremos todo lo posible, aunque tengamos que pagarlo de nuestro bolsillo, no, lo tendríamos que pagar de nuestro bolsillo, pero os prometemos que estará con nosotros. Si te parece, José, continuamos nosotros comentando los fantasmas de Roma. Porque... Sí, yo creo que sí. Yo es que la verdad me he quedado boquiabierto porque siempre es difícil que una persona cuente una experiencia, sí. Más que nada porque es difícil tener una experiencia con fantasmas, ¿no? Pero siempre te queda esa suspicacia de comentar, bueno, pues me pueden tomar por estar loco, ¿no? Pueden decir, este hombre está loco, ha visto un fantasma y lo va diciendo por ahí. Pero la mayoría de las veces lo que sucede es lo que nos comentaba Paloma. Que los fantasmas no tienen por qué ser monstruos que van con bolas, con cadenas, sino que muchas veces la manifestación que tienen es tan natural que si no sean una serie de circunstancias muy específicas, pues resulta francamente complicado ser consciente de que lo que uno ha visto es un fantasma. Y a colación de esto, pues voy a comentar una anécdota que posiblemente para todas esas personas que nos escuchan al otro lado de la radio, ¿no? Y son de aquí de Albacete, pues les puede sonar. Habrá personas a las que les suene. Y es una tradición, una leyenda, cuasi leyenda que existe por la zona centro, muy cerca de la calle Concepción, calle Mayor, es uno de los sitios aquí en Albacete, para las personas que no lo conozcan, pues donde hay muchos locales de recreo, de ocio. Y bueno, pues conociendo hace ya algunos años a una persona que tenía un local, tenía un pub, y bueno, evidentemente por su trabajo pues acababa muy tarde de trabajar, ¿no? A las 4 o 5 de la madrugada, pues salía y comenta que un día se encontró con una persona normal, bueno, parecía indigente, mal vestida, desarrapada, con el pelo largo. Sí, pero aparentemente normal. Aparentemente una persona, no era un fantasma. Y esta persona pues le dijo un número de lotería, qué curioso, ¿no? Como lo que nos comentaba. Y le dijo que le iba a tocar. Entonces, claro, esto puede sonar a coña, te dicen que compres un cupón, además era un cupón de los ciegos, que te va a tocar, pues bueno, no lo hace, lo que pasa es que te queda esa la duda de decir, ¿no? bueno, ¿y si no lo hago? Y si no lo hago, ¿qué sucede? Bueno, pues esta persona evidentemente no lo compró y tocó, lo apuntó, se le quedó en la memoria, mala suerte, y más tarde este cupón tocó, y cosa rara, había sido un boleto premiado aquí en Albacete. Bueno, pues a raíz del oficio que tenía este hombre, al estar ahí en un local público, pues se lo comentó a otros compañeros. Y poco a poco, pues fueron saliendo personas a las cuales pues habían tenido la misma visión y uno de ellos llegó a comprar ese cupón y llegó a tocarle el premio, ¿no? ¿Pero realmente era un fantasma o era...? Es lo que, Ahí está la duda, sucede, ¿no? Evidentemente, pues al ser varias personas en diferentes épocas, años, meses, las que está apareciendo, pues lo lógico es preguntar por él, decir, bueno, ¿y este hombre quién es que va diciendo qué premio toca? Y nunca se ha encontrado ninguna evidencia física de que esta persona exista y nadie lo conoce. Sin embargo, por ahí está el fantasma. El fantasma de la lotería de Albacete, vamos a ponerle nombre. Es curioso, a mí, por eso cuando lo comentaba Paloma me hacía sonreír, ¿no? Sí, y bueno, y es que de hecho, según lo que ella ha estado diciendo, que la tradición que existe en Roma relacionada con fantasmas y lotería, pues es cierta. De hecho, hay más leyendas que se relacionan con este tema dentro de las que ella recoge en su libro. Por ejemplo, se habla de los 124 escalones de la iglesia de Santa María de Aracoeli, que está junto al Campidoglio y a 2 pasos de la Plaza Venecia. Bueno, pues al parecer ahí, aparte de muchísimas leyendas relacionadas con muchísimos fantasmas, pues se dijo durante muchísimo tiempo que habitaban las ánimas del purgatorio, algunas de ellas, y que los que fuesen allí a esas escaleras a rezarles un de profundis, pues se verían recompensados por estas ánimas con precisamente un número que sería premiado en la lotería. Entonces, pues vemos que sí, que son leyendas anecdóticas quizá, pero que tienen su aquel, ¿no? Yo siempre digo... Luego está siempre la vertiente folclórica, ¿no? Tanto Italia como España, pues como buenos países mediterráneos y latinos que son, el juego
pues es algo para ellos casi fundamental, ¿no? Forma parte del folclore, como veíamos en otros programas, cuando hablamos de fantasmas de la parte norte de Europa, pues siempre están más relacionados con la suerte y con la salud. Parece que por ahí, por esta zona, pues es más lo material. Lo que sí es muy interesante y también se puede encontrar en este libro, a mí me ha llamado muchísimo la atención, intentando encontrar símiles con las tradiciones que parece que tenemos también aquí, ¿no? Es el ángel bajo la lluvia. Sí, eso, si me permites, José, lo voy a leer, porque además es una historia que tiene una parte, sí, le sonará a muchísimos oyentes, pero decía que es una historia muy tierna, es una historia muy, con ese lado humano muy fuerte y una historia conmovedora. Mientras tanto, si queréis, ya que tenemos tiempo y bueno, nuestro invitado pues se ha ido con los fantasmas, pues os voy a dar el número de teléfono porque a lo mejor alguno de los que nos estáis escuchando esta noche queréis comentarnos alguna historia que conozcáis o que incluso hayáis vivido relacionada con los fantasmas. Es el 967 24 59 70. 967 24 59 70. Y ahora, con vuestro permiso, voy a leer esto, que bueno, son algunas notas, pero yo creo que pueden servir para que os hagáis una idea de esa historia. Al parecer ocurrió durante los llamados en Italia años de plomo, que se relacionan con la década de los 70, cuando nacen las tristemente célebres Brigadas Rojas, que como sabéis, pues eran activistas de izquierda que se radicalizaron y llegaron a constituirse pues en integrantes de movimientos terroristas. Hubo gran follón en aquel momento en la Italia de aquellos años, ¿no? Entonces lo que ocurrió fue que una noche de otoño, pues una muchacha caminaba por la ribera del Tíber a la altura de Avenida Vittorio Emanuela II. Llovía muchísimo aquella noche cuando un Fiat 500 se detuvo junto a ella y le propuso el conductor que iba dentro llevarla a casa, ya que pues la noche era cerrada y como decíamos pues llovía mucho, ¿no? El caso es que la lleva a su casa, que se encontraba en el barrio de Monteverde Alto, y para que la muchacha no tuviese frío, puesto que estaba mojada por la lluvia, pues le prestó un jersey azul. Y además se comprometió en ir al día siguiente para recogerlo y de paso pues para ir a verla, porque bueno, pues imaginaos, la muchacha era muy bella, ¿no? El caso es que al regresar a su domicilio al día siguiente, cuando llamó a la puerta y preguntó por ella, pues salió una mujer que dijo ser su madre y que con cara extrañada pues le comentó que no, que su hija no estaba en aquel momento en casa porque su hija había fallecido hacía un año. La cuestión es que cuando el chico fue al cementerio para comprobar realmente lo que la madre decía, pues se encontró la lápida de esta chica y lo más curioso, que es lo que quizá os suene, es que encima de la lápida, impecablemente doblado y ligeramente húmedo aún, pues se encontraba un jersey de lana azul. Es una historia para mí enternecedora, ¿no? Dentro de lo macabra que pueda sonar. Sí, seguramente... es bella y además es lo que dices tú, que yo no es la primera vez que la escucho. No, yo creo que forma parte, que no quiere decir que sea falso, porque realmente todas estas tradiciones tienen un nacimiento real, se basan en un hecho real. Pero yo creo que forma ya parte de las leyendas urbanas, ¿no? Sí. Es igual que, bueno, la historia del autoestopista, el cual recogemos o el cual vemos en una curva y cuando vamos conduciendo dice, ahí me maté yo, ¿no? Y cuando se da la vuelta no está. Además, hace no demasiado tiempo nos comentaron un caso parecido muy cerca de Albacete. Pues, la típica historia de, bueno, un chico que va a ver a su novia que vive en un pueblo de al lado, se toma unas copas y de vuelta hacia su casa, pues se encuentra una mujer, también muy bella, que le dice que si por favor la puede acercarse hasta el próximo pueblo porque se ha perdido. Y justo al llegar a una curva, este chico pues había bebido más de lo normal, iba a una velocidad bastante grande, pues la otra persona que estaba en el asiento del copiloto le dijo que por favor que aminorase la marcha, porque ahí había muerto ella y en ese momento desapareció ante sus ojos, ¿no? O sea, realmente este tipo de leyendas se encuentran en muchos sitios. Sí, se encuentran en toda España. Yo recuerdo hace ya unos años, pues me fui con unas amigas a Córdoba, un pueblecito de Córdoba, bueno, el pueblo donde murió Paquirre, Pozo Blanco. Y entre ese pueblo y el otro, que ahora mismo no lo recuerdo, el siguiente que hay geográficamente hablando, pues existía en esa carretera precisamente la misma leyenda, lo único que tenía una variante. Tenía la variante de que la chica a la cual se recogía iba fumando y cuando desaparecía, una vez que había dicho esa terrible frase de ten cuidado porque ahí me maté yo, la única prueba que quedaba era el cigarro encima de la tapicería del coche, que por otro lado menuda... En fin, tampoco vamos a decirlo, ¿no? Pero no, yo creo que... es otra variante dentro de lo mismo, ¿no? Lo que decía Paloma, los fantasmas ahí están. Yo creo en que realmente algo queda después de que una persona muere. Y sobre todo cuando tiene algún tipo de deuda pendiente o cuando ha tenido una muerte muy violenta.
no voy a decir que es necesario, pero es comprensible que esta energía sutil, esta energía sublime, quede pues muchas veces de forma acústica, como vimos cuando tratamos el tema de las psicofonías, si sea posible el recoger este tipo de registros, o bien de forma cuasi física, ¿no? Fantasmagórica, que se pueda captar, si no bien a simple vista, pues mediante diferentes dispositivos. Eso lo sabes tú bien. Por ejemplo, Gemma, que a nosotros nos han llegado infinidad de fotografías de aquí de Albacete, porque muchas veces cuando uno se pone a hablar de estos temas parece que es que sucedan pues una vez cada 6 meses y en una zona geográfica muy diferente. No, y no es así, están no es al así. orden del día. Es algo que realmente está ahí y que hay que investigar, que es por lo que nosotros siempre apostaremos en este espacio. Y que para mí, cuando topecé con el libro que hemos estado comentando esta noche, que desde aquí aconsejamos a todas las personas, tanto Por cierto, curiosas... no hemos dicho la editorial, lo tenemos aquí, no la recuerdo ahora mismo. No solamente para las personas curiosas de la parapsicología, sino también como libro de consulta y libro de viaje, para todas aquellas personas que estén interesadas en conocer Roma desde ese otro punto de vista, y hace una introducción a nivel histórico. Histórico y con historias preciosas. Hay otra, bueno, voy a decir la editorial, es Plaza y Janés, y el libro se llama Los fantasmas de Roma. Hay otra historia que también me gustaría comentaros, ya que, bueno, Paloma pues no ha podido hacerlo ella. Es una historia también muy bella, que tiene muchísimo de romanticismo, pero que, bueno, como todas, pues tiene su punto de realidad, o por lo menos se le supone, ¿no? Ella lo titula La bailarina de Villaborghese, y la historia dice lo siguiente: se supone que había una bailarina en cuya época, cuando ella vivía, pues trabajaba con un nombre artístico que era Etoile, que significa estrella. El caso es que esta mujer tenía un amante que se llamaba Giacomo y que ella pues le correspondía con locura, era una historia de amor preciosa. Lo que ocurría es que entre ambos había una tercera persona que se intentaba interponer y que intentaba comprarla a ella con rosas, con regalos, con joyas después de las actuaciones. Sin embargo, ella estaba enamorada de Giacomo, ella no quería a esta tercera persona. El caso es que una noche después de la actuación, Etoile recibió el mensaje de que ambos iban a batirse en duelo por ella en los jardines de Villaborghese. Aterrada, corrió hacia allí y, ante su sorpresa, cuando llegó, pues se dio cuenta que ya era tarde, porque el rival ya había atravesado el corazón de Giacomo con su espada y Giacomo yacía inerte en el suelo de Villaborghese. Desde entonces cuentan que en las noches de luna llena una sombra blanca atraviesa la penumbra de Villaborghese. Se supone que es Etoile, que no se resigna a haber perdido a su amado y baila eternamente mientras lo busca. Ni oraciones ni compasión sirven para consolar a este fantasma. Solo el amor le restituirá la paz, y la única persona que podría dárselo no regresará jamás. Es una historia también... Sí, además es curioso. También de las que me gustan, porque yo, como soy así de pava, pues me gustan estas historias. No, pero es curioso porque incluso en historias de fantasmas, cuando uno las lee sobre una base tan bonita como es la ciudad de Roma, trasciende ese romanticismo que a lo mejor en otras partes no tiene. Claro. Es bonito ver cómo la tradición y el folclore en esta parte del mundo también trasciende esa dulzura que el romano tiene por naturaleza, no históricamente hablando. Y hay otras historias que pues quizá no tengan esa nota de dulzura, sino que sean que quizá nos den a pensar que tienen una base más real que otra cosa. Y por ejemplo, la historia del fantasma de San Pío X, que precisamente se ubica en los palacios vaticanos. Cuéntanosla tú, José, que estoy hablando yo mucho esta noche. Hombre, la verdad es que la historia del Papa Pío X es una historia que yo creo que puede dar... Muy loable. Muy loable, y puede dar pie a precisamente a este tipo de presencias más allá, ¿no? El Papa fue elegido Papa en 1903 y murió cuando la Gran Guerra estaba descargando sus primeros cañonazos, justo al principio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues bueno, este hombre siempre tuvo, y es por lo que hay que elogiarlo, un interés grandísimo por la paz en el mundo. Siempre se proclamó como un gran seguidor de la paz. Y este hombre, pues tuvo la mala suerte de morir sin poder hacer nada para evitar esa guerra que asoló toda Europa, parte del mundo, a principios de este siglo, ¿no? Pues bueno, el hombre parece que se quedó con esa pequeña deuda. Y dicen que a raíz de ahí, cada vez que va a suceder algún acontecimiento bélico importante en el mundo, sí, cuando las relaciones internacionales empiezan a bloquearse y empiezan a no hacer nada, ahora posiblemente sea un buen momento, tenga un buen momento, por desgracia, con todo lo que está sucediendo en la Palestina, pues se aparecía a la curia, intentaba manifestar de alguna forma que los ministros de Asuntos Exteriores del Vaticano intercedan para evitar ese conflicto. Realmente yo creo que es
es bonito. Sí, es un fantasma que actúa como de barómetro bélico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando parece que las cosas están realmente saliéndose pues de sus casillas y todo puede desembocar en una contienda, pues como siempre, como las que ha habido desde siempre, pues son ilógicas en todo punto. No, Pues su fantasma aparece y aparece simplemente porque no dialoga con nadie, simplemente se le ve y ya con eso intercede, están parece que los que avisados. están allí están ya preparados o por lo menos saben lo que quiere decir porque siempre se interpreta de esta forma. Para mí, voy a poner la nota crítica como siempre, ¿no? Es triste que los muertos desde el más allá tengan que venir muchas veces a indicarnos a los que estamos aquí vivos y realmente podemos disfrutar de este mundo, de que intercedamos o intentemos de crear esos problemas que evidentemente no llevan a ningún sitio. Bueno, Yo ahí creo. queda. Nos estamos yendo de tiempo ya, sin embargo, me gustaría comentaros otra de esas historias que se relacionan con zonas de Roma, ¿no? Zonas que hoy en día pueden ser visitadas y que, por cierto, pueden ofrecernos un viaje muy interesante, un viaje distinto, que es lo que comentabas tú antes, ¿no, José Luis? Un recorrido por esta ciudad pues que se sale de lo convencional, ¿eh? Y no es lo mismo ir a Plaza Navona para ver pues la fuente de los Cuatro Ríos sin más y verla a nivel artístico, que está muy bien, sino que se va un poquito más allá, ¿no? Y se ven otras cosas. Por ejemplo, en Plaza Navona está la historia de Constanza de Cupis, que la ha mencionado Paloma antes de perder esa comunicación. Y esta mujer, bueno, pues tiene un fantasma curioso, porque al parecer no era una mujer muy bella, pero sí poseía unas manos magníficas, muy al estilo de aquella época, ¿no? Blancas, perfectas, con los dedos largos, muy menudas, muy bonitas. El caso es que ella estaba muy orgullosa de sus manos y le pidió a un profesional que le hiciese ¿cómo se llama, José? Unos moldes, unos vaciados en yeso de sus manos para tenerlo pues como elogio para sí misma, ¿no? Por aquella maravilla que tenía en las manos. Y la cuestión fue que cuando aquel profesional las tenía expuestas, mientras el yeso se secaba, pues pasó un extraño monje, un extraño canónigo, y maldijo de alguna forma aquellas manos, previniendo que en algún momento se separarían porque una de ellas sería amputada. El caso es que cuando esta mujer recibió la noticia, quedó aterrada, quedó nerviosísima y como ella tenía la costumbre por las tardes para relajarse de coser, en aquel estado de nervios lo que le sucedió fue que se pinchó y en aquel momento la medicina quizá no la supo pillar a tiempo y lo que ocurrió fue que la mano se le gangrenó y efectivamente se la tuvieron que amputar. Y la leyenda de fantasmas está en que a partir de entonces se supone que en algún lugar del palacio de Cupis donde esta mujer vivía y que está precisamente en Plaza Navona o que incluso en el centro de la fuente de los Cuatro Ríos que está en el centro de la Plaza Navona aparece una mano blanca fantasmagórica posada en una ventana o en la propia fuente, ¿no? Es un fantasma curioso porque no es un fantasma entero, sino una mano solo. Sí, yo creo que es un fantasma presumido, ¿no? Realmente es una de esas muestras que entran a englobar parte de las leyendas urbanas, ¿no? Parece que detrás de cada fantasma, de cada suceso, pues se encuentra bien un hecho trágico, un hecho terrible, o también, igual que en las fábulas, se encuentra una pequeña moraleja, ¿no? Que parece que nos recuerda, en este caso, que realmente no hay que prestar tanta atención a lo meramente físico, sino que hay que ir más allá. Más allá, hay que ir al otro lado. En fin, vamos a escuchar un poquito de música. Sentimos de verdad, lo reitero de nuevo, pues que no haya funcionado bien esa comunicación, porque el tema de los fantasmas de Roma es apasionante. Es apasionante. Tan apasionante como la propia ciudad. Y bueno, pues lo que haremos será retomarlo. Lo intentaremos retomar, pues por ejemplo, la temporada que viene. Y en esta temporada lo que sí vamos a hacer es invitar a Paloma para tenerla aquí en el estudio y hablar de otros temas, porque es una mujer encantadora de verdad. Vamos a escuchar un poquito de música y enseguida continuamos.
Para ponerte en contacto con nosotros, puedes utilizar cualquiera de estos 3 medios. El correo postal, escribiéndonos una carta a Europa FM Albacete, programa Al Otro Lado, Avenida de la Estación número 5, bajo 02001 Albacete. A través del teléfono, en cualquiera de estos 2 números, 967 24 59 70 y 967 24 59 78. O bien visitando nuestra página web en la siguiente dirección de internet: www.alotrolado2001.com. Bueno, pues ya está sonando ahí nuestra sintonía de la sección de actualidad y curiosidades del mundo científico y paracientífico. Y empezamos con la primera, la Gran Pirámide, 75 años más vieja. La pirámide de Keops podría tener 4.478 años de antigüedad, 75 años más de lo que la arqueología oficial le atribuía. Al menos ese es el resultado obtenido por la egiptóloga de la Universidad de Cambridge, Kate Spence, que ha basado sus cálculos en la posición relativa de las estrellas en el momento de la construcción de la pirámide. El nuevo método para datar la edad de las pirámides desecha lo anteriormente empleado, consistente en cálculos en base a las listas conservadas de los faraones, lo que poseía un margen de error de unos 100 años. Con este nuevo método, y suponiendo que la orientación norte-sur de las 2 caras opuestas de la pirámide hubiese sido construidas rigiéndose por la ubicación de 2 estrellas muy brillantes, obtenemos una fecha aproximada de construcción para el año 2478 a.C. Hace 4.500 años, explica la egiptóloga Kate Spence, si tenemos en cuenta los errores derivados de estas estimaciones que los egipcios pudieron tener a la hora de levantar las antiguas construcciones faraónicas, sería posible llegar a conocer su edad con exactitud. La verdad que es una hipótesis interesante, sobre todo porque, bueno, pues porque trata uno de los temas quizá más estudiados dentro de lo que nosotros tratamos en el programa, ¿no? La arqueoastronomía. Sí, lo que pasa es que realmente, como bien nos apuntó Manuel Delgado en su día, también pues habría que ver si realmente la ubicación de las pirámides se basa en la orientación norte-sur, siguiendo pues las constelaciones que en ese momento intentaron coger, ¿no? Que sería la Osa Mayor y la Osa Menor. Si por otro lado lo que hacemos es orientarla según, como bien nos comentaba Manuel Delgado, la constelación de Orión, la datación podría ser muchísimo anterior. Claro. Ahí uno de los misterios que, como bien comentabas tú, Gemma, todavía no se ha resuelto. Presunta intoxicación sobre las investigaciones del fenómeno OVNI en España. De nuevo la polémica salta a la palestra. El pasado mes de octubre la revista Más Allá publicó un reportaje firmado por el investigador Manuel Carballal, en el cual se aseguraba que el Servicio Secreto Español, SESID, empleaba dotados psíquicos. El investigador gallego ha manifestado públicamente este tema y hace unos días funcionarios del CSIC en activo le entregaron unos documentos referentes al fenómeno OVNI, que inmediatamente contrastó con relevantes exmandos del citado organismo, quienes corroboraron su sospecha de que tales informes probablemente constituyen un intento de intoxicar sus pesquisas, pretendiendo así en realidad hacerle publicar informaciones falsas para desacreditar los auténticos resultados de sus investigaciones. Manuel Carballal trabaja desde hace tiempo en la investigación en torno a la relación del CSIC con lo paranormal, las sectas y los ovnis, investigaciones que se han visto dificultadas por numerosos contratiempos. El último de ellos, el robo del ordenador en el cual almacenaba toda la información referente al libro que preparaba sobre este tema. Realmente... Un tema que por otro lado no me extraña porque desde aquí lo hemos dicho más de una vez, el ejército y bueno, el gobierno en sí, pues siempre ha intentado ocultar de alguna forma esto, ¿no? O sea que, aunque no sea verdad, aunque sí lo sea, realmente la duda razonable está porque ahí está. La ballena alegre vuelve a sonreír. Tras varios años acumulando polvo y escombros, el Café León, antaño centro de reunión y tertulia de lo más destacado del mundo intelectual madrileño y uno de los primeros lugares en los cuales los heterodoxos se reunían para hablar de ovnis, vuelve a abrir sus puertas. En los sótanos de dicho café, situado en la confluencia de la madrileña calle de Alcalá con la Cibeles, se encuentra la ballena alegre,
sótano del Café León y lugar donde hace algunas décadas nació el llamado fenómeno humo y que ya tratamos desde estos micrófonos. El local, que recientemente fue adquirido por un grupo de empresarios ingleses, ha sido convertido en una moderna cervecería llamada Kitty O'Sears. Durante meses, los sótanos han sido meticulosamente limpiados y acondicionados, hasta que finalmente, este mismo invierno, sus puertas se abrirán al público. Sin lugar a dudas, un lugar emblemático, donde poder rememorar los albores de la ufología española. Apedrear a los ufólogos. Una noticia muy corta y para mí, bueno, ahí está, ¿no? A ver. Vamos a verla como lo que es. Pat Robertson, el líder evangélico más seguido de los Estados Unidos y cuyo nombre está ligado a los más importantes estamentos de poder de dicha nación, ha declarado que es necesario lapidar a los que dan a conocer avistamientos ovni y a los que los ven, porque están haciendo el juego de Satán. El líder espiritual cuenta con millones de seguidores, lo que le ha convertido en el número 1 desde que Ronald Reagan le otorgara poder y promoción personal para hacer llegar a sus mensajes a la masa. La verdad es que es triste que este tipo de mensajes se hagan públicos, ¿no? Yo creo que casi suena a guasa. Yo recuerdo también otra noticia que dimos no hace demasiado tiempo, donde otro personaje pseudo religioso decía que Juan José Benítez era el enviado del diablo. Por ejemplo, en fin, cosas ahí está.